recordaba esta como una buena película. Ok. ah, Scheiße. Bueno, creo que, de hecho, desde el inicio, o sea, Camino es, digamos, o sea, que es bastante honesta o previsible en cuanto am, a su uso del lenguaje cinematográfico. Ah, es curioso porque de hecho ahorita me está remontando, o sea, como otra película que digo como de, ay, qué tal que no era tan buena, pero am, porque siento, o sea, que desde el principio, o sea, Camino es sumamente obvia y tosca y burda. Y no es, o sea, como un... O sea, en general, o sea, también digo, es un análisis bastante mediocre, o sea, cuando abundan los adjetivos calificativos, o sea, pero bueno, también siento que tengo que sacarlo como de mi ronco pecho. Este, pero, o sea, la imagen de apertura, o sea, la secuencia inicial de la película, am, tienes, o sea, a una infante que está muriendo, está literalmente, ¿no? O sea, en su deathbed, en su lecho de muerte, con lluvia en el exterior y el maldito violín más pequeño del mundo tocando extradiegéticamente. Y ese maldito violín, o sea, va a regresar, o sea, como en la película innumerables veces, o sea, para enfatizar lo que, incluso con ayuda, o sea, de este recurso realmente, digo, a mi parecer, o sea, no despierta, o por lo menos, o sea, digo, trata de hacerlo de una forma muy forzada. Obviamente, o sea, o sea, cualquier película, ¿no? O sea, puedes llorar con Avengers, puedes llorar con Rugrats, la película, o sea, digo, lo que te haga llorar, o sea, eh, no es necesariamente, o sea, como lo que, a lo que responde, o sea, la mayoría, o incluso, o sea, lo que responderás como en cada época de tu vida. Pero siento, o sea, que la película trata como justo de evocar, o sea, estas emociones o de despertarlas a través, o sea, como de estos recursos, o sea, que se sienten, o sea, también como pues bastante reutilizados, o sea, como que a qué remite la tristeza, pues la lluvia, o sea, y la música, ¿no? O sea, que está tocando, ¿no? O sea, por que es como un llanto, a lo que, o sea, tú quieras, ¿no? Entonces, igual, o sea, como una cantidad, o sea, más o menos grande de personas, ¿no? O sea, que están como rodeándola y que se están despidiendo de ella y que es como de quién es esta niña. Y alguien llorando en el fondo y, o sea, otras cosas. Entonces, siento que, o sea, es como toda la película no es más sutil que esto. O sea, así es toda la película. Toda la película, o sea, es literalmente o metafóricamente el violín más pequeño del mundo. Y, y siento que es una lástima, o sea, también porque, bueno, no sé, o sea, igual como la idea de que esta era, o sea, que había, o sea, como digamos, otra realización, o sea, ya olvidada, ¿no? O sea, también, bueno, o sea, o inexistente. Pero bueno, ok, o sea, esta es como la forma en la que la película expresa, ¿no? O sea, sus ideas, o las ideas, ¿no? O sea, como de sus realizadores. Y, o sea, digo, además también de la música, o sea, instrumental, que casi siempre, o sea, es violín, de repente, o sea, también hay uso de piano. O sea, tienes como estas canciones pop, ¿no? O sea, como súper alegres y que es como de sí, todo está bien, ¿no? Y estamos contentos y felices y infancia, yay, y, o sea, también, o sea, es
siento que es, o sea, como pues un uso, o sea, también como poco creativo, y muy, muy literal, o sea, también, o sea, de la música, o sea, de cómo puede, o sea, utilizarse la música dentro de una obra cinematográfica. Digo, aquí es, o sea, como, ok, ¿no? O sea, recurso para exacerbar, ¿no? La emocionalidad de la situación, ¿no? O sea, como de que, aquí te tienes que sentir feliz, música alegre, aquí tienes que sentirte triste, violín, aquí tienes que sentirte, como esperanzado, hay, un poco de piano, o sea, y digo, discutiblemente, o sea, muchas otras películas, ¿no? Y piezas memorables de los scores cinematográficos, o sea, pueden como caer también, o sea, en esto, pero no lo sé, o sea, siento, habría también que ver, probablemente, o sea, otros recursos como dentro de la obra, siento que pueden también, o sea, como no sé si elevar, o sea, como el uso de la música, o sea, pero bueno, o sea, digamos que crean, o sea, también otras asociaciones mentales, por lo menos, o sea, que se sienten como más complejas de lo que es esto, ¿no? O sea, tristeza, música triste, feliz, música feliz, o sea, y siento que también, o sea, tal vez no es música particularmente, a mi parecer, ignorante también al respecto, o sea, no, pero no me parece, o sea, como particularmente compleja o bella, ¿no? O sea, está bien, está bonita, o sea, pero mm, siento que es también, o sea, como un nivel, o sea, como pues bastante, pues limitado, o sea, artísticamente, o sea, musicalmente hablando, ¿no? O sea, incluso como alejado, retirado como del resto de lo fílmico, pero incluso, o sea, también incorporado a lo fílmico, o sea, siento que pues no funciona, o sea, más allá como pues de como del uso, o sea, más inmediato. Este recurso, o sea, también regresa posteriormente, o sea, cuando la niña quiere, o sea, tiene como esta idea, ¿no? O sea, de ver al niño que le gusta y está como esperanzada, pero hay lluvia, o sea, y lo ve a través de una ventana y está hablando con otra niña y entonces, triste, ¿no? O sea, y otra vez violín y es como de, ay, está lloviendo, ¿no? O sea, y estás triste porque o sea, pasaste como del sentimiento, o sea, como del amor al desamor, o sea, o por lo menos de la ilusión a la desilusión, ¿no? Y estás triste y lluvia y violín, ¿no? O sea, entonces es como de, ya, o sea, maldita sea, ¿no? Digo, qué mal que fue gente tan creativa, o sea, la que hizo esto. Pero, digo, igual, o sea, digo, cualquier esfuerzo cinematográfico, o sea, siento que también vale como mucho la pena. Pero, pero bueno, o sea, no estamos aquí para echar flores a todas las películas que vemos. Especialmente no yo aquí. Pero, en fin. Aún así, o sea, creo que sí, o sea, algo que reconozco de esta película es que tomé como bastantes notas, entonces, o sea, siento que sí tengo como bastantes cosas que decir, incluso si no son como todas positivas, tal vez ninguna, pero bueno, o sea, sí, siento que por lo menos, o sea, me da de qué hablar, o sea, o da como de qué discutir. Es también, o sea, curioso, no sé si esto fue intencional o no, pero de hecho creo que funciona también en un nivel simbólico, o sea, que el niño que le gusta a la protagonista lo introduce, o sea, a la película con un patín del diablo, o sea, con un monopatín, pero, o sea, el hecho de que de todos, o sea, em, o sea, como de todos los vehículos, de todos los juguetes, o sea, de todos los elementos, o sea, con los que pudo haber sido asociado este personaje, que hay otros, como la panadería, como Viena, Italia, o sea, como, sí hay otras cosas, pero, o sea, cuando vemos por primera vez, o sea, a este pibe, o sea, con esta cosa que se llama, o sea, o bueno, ha recibido el nombre de monopatín del diablo. O sea, no se decía, hasta donde sé, o sea, como bicicleta del diablo, o patines del diablo, o sea, o el hoverboard del diablo. Pero, entonces, o sea, la película, o sea, tiene, o sea, como muchos elementos religiosos y específicamente cristianos. No habla de todas las religiones, no habla, o sea, tampoco de otras ramas, o sea,
como catolicismo, o sea, y demás, es solamente, o sea, como cristianismo. Ahí, por eso, o sea, tiene también como esta relevancia el hecho de que, el niño esté montado y ya para eso un par de veces después también, o sea, como que hay un par de simbolismos, o sea, que en general la película trata de articular, o sea, pero, y bueno, o sea, lo hace, pero también son como olvidados o despreciados en algún momento de la película, como de, bueno, ya usamos estos, entonces como que, a ver, este otro. Este no es necesariamente, o sea, uno de ellos, pero bueno, creo que puede tener, o sea, también como pues esta significación porque justo, o sea, si Camino, o sea, vive como en un ambiente tan cristiano, especialmente como a través de la madre y lo que le inculca y las cosas que lee y, o sea, clases que toma, ¿no? O sea, que le dicen su hermana, y a lo que se dedica y demás, o sea, el hecho de tener, o sea, como a este otro niño que se separa, o sea, como de ese mundo y que es algo que la llama y que su mundo cristiano, o sea, es también uno de muchas limitaciones, o sea, es un poco como el diablo, o sea, el patín del diablo, o sea, como digamos un poco este instrumento incitador, ¿no? O sea, para que salga como de ese cristianismo. Ah, pero no es, o sea, tomado como algo negativo en la película, ¿no? O sea, no es como que este niño sea malo, grosero, o sea, como otro tipo, o sea, como de cosas. Entonces, como de ese estilo. Entonces, sí, siento que es, o sea, el diablo aquí, o sea, como o sea, más como símbolo de libertad si queremos irnos como a ese extremo. También el uso, de hecho, o sea, del rojo, que, o sea, tal vez lo mencioné después, o sea, pero bueno, o sea, también como igual, ¿no? O sea, rojo infierno, rojo diablo, o sea, también podría tener, o sea, eso, incluso las ruedas del monopatín son rojas, ¿no? O sea, podrían ser negras, sería lo más obvio que fueran negras, pero son rojas. Y de hecho creo que tiene como otro significado el rojo, o sea, pero pues me gusta también, o sea, el hecho de que funciona, creo, como lo suficientemente bien, pues esta cuestión, o sea, de diablo. También, justo, es interesante, no hay, de hecho, o sea, creo que una exploración tan crítica, o sea, ni tan profunda. Y creo que eso también, o sea, es una lástima porque se siente como algo desaprovechado. Hay una idea inicial interesante respecto a el control y la libertad. Y, o sea, Camino es un personaje, o sea, que en múltiples ocasiones a lo largo de la película, o sea, vemos que quiere algo y la madre la limita. Y la limita, o sea, como justo a través de la religión, o hay, o sea, como o sea, o hay como razones religiosas o asociaciones religiosas por las que ocurre esa limitación. Entonces, Camino quiere un libro, un cuento infantil, y la madre le dice como de, ay, pero yo te escogí este otro, ¿no? O sea, y el vendedor dice como de que, ay, estoy seguro de que tu mamá, o sea, te deja escoger lo que tú quieras. Y la mamá dice como de, ay, con tanto cariño que te escogí y vemos que Camino después está en su casa leyendo el libro que escogió su mamá, no el libro que ella quería inicialmente. Vemos que le gusta un vestido rojo y la mamá dice como, o sea, no acepta comprar ese vestido, pero le dice, o sea, vamos a hacer uno nosotras. Y cuando están con el papá, o sea, le dicen, no, nada más lo vamos, o sea, Camino dice como de que, ay, pero mi mamá, o sea, va a copiar como ese vestido, ¿no? O sea, y me lo va a hacer. Y dice, no, nada más lo vamos a copiar, lo vamos a mejorar, porque, o sea, pues ese vestido no era, o sea, como lo suficiente bueno para ella, o sea, o sea, o no coincidía lo suficiente, o sea, con sus creencias. Entonces, o sea, va a ser como una versión que sí corresponda a esas creencias. Am, Igual, o sea, lo vemos como con otros elementos, ¿no? O sea, igual, las cartas, por ejemplo, o sea, de la hermana, las cartas o la carta que está esperando Camino cuando está en el hospital. O sea, hay ciertas cosas, o sea, que ella espera o quiere
hacer o que sucedan y que pueden suceder, o sea, pero la madre especialmente ejerce, no es el único personaje que lo hace, pero principalmente ella ejerce este control de, o sea, en donde ella es quien acepta o rechaza las cosas que son aceptables o no lo son. Entonces, y que tienen lugar como en la vida o dentro, o sea, como del conocimiento de sus hijas, y cuáles no, cuáles son, o sea, un secreto, cuáles están prohibidas para que ellas la sepan. Pero también, o sea, es como curioso, o sea, la cuestión de la libertad en este contexto, o sea, que la presenta la película, porque siento que podría ser, o sea, como justo un tema de discusión, bueno, o sea, lo es un tema de discusión chido, o sea, pero la película como que nunca se mete lo suficiente en eso, y es como, o sea, es fácil ver, o es, digamos, o sea, una cosa es presentar la libertad y el control en una dicotomía en donde la persona quiere algo y es privada de ello, y por lo tanto esa persona que quería esa cosa sufre porque le es inaccesible, incluso si después lo alcanza, pero como de momento es como de, bueno, o sea, sufres porque no tienes el objeto o no tienes a la persona o no tienes la experiencia, ¿no? O sea, que querías. Pero ¿qué sucede? O sea, cuando esas limitaciones o ese control es asimilado de forma en donde rechazas las cosas que inicialmente querías, pero lo aceptas y lo aceptas además, o sea, digamos, de buena gana. O sea, no haces capricho por no tener, o sea, el cuento que querías. No lloras porque no te compraron, o sea, el vestido que querías. No, o sea, son cosas que aceptas y que alguien te dice, o sea, como de es bueno que no tengas esto, es bueno, o sea, que mejor tengas esto otro. Y ese individuo a quien se lo dicen, o sea, acepta esa idea, coincide y se siente, o sea, como feliz y satisfecha y, o sea, realizada incluso por formar, por aceptar, o sea, como esa imposición, ese adoctrinamiento. Entonces, siento que ahí es, o sea, como, bueno, ¿cuál es como la libertad? O si existe la libertad o el libre albedrío, una vez, o sea, que la persona dice, es que yo estoy bien, o sea, como deshaciéndome de todo esto, ¿no? O sea, como, pero es que dijiste que lo querías, ¿no? Pero es que ya me dijeron que no tengo que quererlo, entonces no lo quiero, ¿no? O sea, y estoy bien con no quererlo. Siento que ahí, o sea, hay como de, bueno, o sea, si realmente es como decisión tuya, si no lo es, o sea, de quién es, ¿no? O sea, por qué está, o sea, por qué lo aceptas, por qué lo asimilas, o sea, tanto. Y eso realmente, o sea, es algo que puedes extender no nada más a la religión, a cualquier religión, o sea, sino a cualquier, o sea, como cotidianidad social, cultural, en donde es como, ok, yo quiero este trabajo o estos trabajos son aceptables, estos no, estos están mal, estos son condenables o rechazables. O sea, quiero este tipo de personas y no esta. Quiero este tipo de vida y no esta. Quiero, o sea, como quiero vestirme de esta forma y no de otra. O sea, cualquier cosa que quieras, o sea, no es porque se te haya ocurrido, ¿no? O sea, hay toda una serie de mecanismos que imponen esas ideas, una superestructura, o sea, que te dice, o sea, qué pensar, por qué pensarlo, por qué aceptar algo, por qué rechazar otra cosa, cuáles son, o sea, como los beneficios o los riesgos, o sea, o los perjuicios, ¿no? O sea, y demás. Y entonces, o sea, abrazas las cosas que abrazas, que te gustan, que prefieres, o sea, y puedes, o sea, argumentar como de, pero pues es que mira, o sea, esto obviamente es mejor, o sea, porque tiene esto y esto y esto, ¿no? O sea, a diferencia de esto otro. Pero finalmente, o sea, digo, no es, o sea, realmente muy diferente, o sea, como a lo que sucede con Camino. Aunque ahí diría, o sea, también que
bueno, o sea, en esta idea de creer, o sea, que ejerces una libertad. Digo, si tomamos el ejemplo del cuento, ¿no? O sea, al principio de la película, que eso también sería interesante, ¿no? O sea, como de, bueno, una película que dijera como de, bueno, este es el ejemplo obvio, pero ¿qué pasa si lo sacamos como a todo lo demás? En donde es como, tu mamá te va a dejar, o sea, comprar el libro que tú quieras. Y la mamá, o sea, logra ejercer una manipulación suficientemente efectiva para que después, o sea, en una elipsis temporal en donde inevitablemente tenemos que llenar de información que podríamos llenar, o sea, con otra interpretación, pero si nos vamos como por esta idea, eh, o sea, Camino quiso comprar el libro que le dijo su madre, no el libro de Mr. Meebles. Entonces, o sea, es como, bueno, eres libre de elegir lo que tú quieras, siempre y cuando elijas lo que yo quiero que tú elijas, este, o elijas lo que está permitido. Um, Obviamente, o sea, también en este caso, o sea, hay como otro nivel, o sea, de discusión en donde puedes decir como de, ok, o sea, puedes cometer un crimen o no cometerlo, ¿no? O sea, y tú te sientes libre al decidir que no cometes, o sea, robarte, o sea, una fruta, ¿no? Del mercado o un pan de la panadería o cualquier cosa. Tú decides en tu libertad, pero decides en tu libertad porque todo un sistema te dice que elijas eso porque esa es la opción buena. Y, o sea, y robar, o sea, tú eliges no robarlo, o sea, porque todo un sistema te dice que esa es la opción buena. Y y que robarlo, o sea, es la opción mala, porque tiene, o sea, A, B, C, D, o sea, como consecuencias malas, ¿no? O sea, cárcel, o tienes que pagar, o sea, una fianza, o sea, que significa una pérdida monetaria, o un rechazo social, una estigmatización, ¿no? O sea, o sea, toda una serie de cosas que no son buenas para ti, ¿no? O sea, entonces por eso eliges, o sea, no robar, o sea, en lugar de robar. Y así, o sea, como con otros ejemplos. En este caso, o sea, sí podríamos decir como de, bueno, o sea, pero es que el libro, o sea, de Mr. Meebles, o sea, no es, o sea, como equiparable o no es, o sea, como necesariamente malo, ¿no? O sea, porque así como hay aprendizaje en este libro que quería la madre, también puede haber aprendizaje en este otro, así como uno puede despertar la imaginación, el otro también, o sea, entonces es como, no hay como una justificación suficiente para, o sea, como el rechazo o la exclusión, ¿no? O sea, de ciertas lecturas o ciertas opciones. Aunque al principio, o sea, sigue siendo el mismo. Y eso es, o sea, como una conversación mucho más larga. Pero bueno, o sea, estoy haciendo que de entrada, o sea, digo, es interesante. También, por ejemplo, el hecho, o sea, de la vocación con la hermana. O sea, decir, ella dudó que lo mencionan en la película, ¿no? O sea, porque tenía un novio, porque podía tener un estilo de vida, porque podía como realizar como ciertas cosas y en cambio eligió su religión, ¿no? O sea, y eso es como lo que la hace feliz y lo que la llena. Pero hablan, o sea, también en la película, o sea, no nada más con la hermana, también, o sea, con Camino, sobre cómo la gente dice, o la gente puede hablar, o sea, de nació para ser chef, o es que ya tenía, o sea, como pues digo, utilizan otras palabras, ¿no? O sea, pero como esta vocación, esta inclinación, o sea, como que estaba en el camino siempre, o sea, ¿no? Para convertirse, no o sea, en músico, o en maestro, o en actor, o lo que sea, es como porque dicen, o sea, porque ya nacemos, o sea, con un camino preestablecido, ¿no? O sea, y tenemos que seguirlo. Entonces, en ese sentido, o sea, también el control, o sea, se extiende tanto, o sea, que al punto de el determinismo, en donde, y la libertad, o sea, se aleja tanto, ¿no? O sea, en ese sentido, en donde cualquier cosa que decidas en tu libertad, o sea, ya está determinada, está predeterminada, no importa, o sea, como lo que quieras, o sea, ya naciste para esto y no naciste para otra cosa. Entonces, o sea, por lo tanto, o sea, eres incapaz de decidir, o sea, porque ya está decidido por ti.
¿no? O sea, y eso, o sea, también pues es algo que ojalá también, o sea, se hubiera explorado más, porque Camino, de hecho, o sea, también inicialmente tiene un poco, o sea, como de esta idea en donde el mundo que habita Camino eh, dicta qué cosas, o sea, tiene que hacer, cuándo, qué días, en qué horarios, y que, porque, o sea, eso es lo mejor para ella, o porque esa es la misión que tiene, o porque ese es el plan de un dios. Y sin embargo, o sea, ella tiene otros intereses que quiere seguirlos a pesar de, ¿no? O sea, como un niño que le gusta, cómo tomar clases de teatro, cómo actuar en una obra, ¿no? O sea, cosas que su madre específicamente, o sea, no quiere que formen parte de su vida. Y Camino, o sea, sin pelearse incluso, o sea, con la mamá, o sea, en términos de gritos o de berrinches, ¿no? O sea, aún así busca como las opciones de como alcanzar estos elementos, ¿no? O sea, de alguna manera, por lo menos parte de ellos, de forma tal, o sea, que cumplan, o sea, como una realización personal, ¿no? O sea, porque son eso, o sea, cosas que la llenan, que la hacen feliz, que le gustan, o sea, que ella disfruta. Entonces, que bien podrían salirse, ¿no? O sea, como del plan de la vocación, o sea, o de la vocación, o sea, que cree que es, según, o sea, como el entendimiento de sus maestros, de su madre, o sea, pero podrías, o sea, como tener ahí una discusión incluso interesante que pudiera dar también a más de una interpretación. O sea, realmente se está saliendo camino de de un plan preestablecido, de un determinismo, o lo que ella cree, o sea, o lo que podríamos creer incluso, o sea, como espectadores, que es, o sea, como ir en contra del determinismo, no es más que formar parte de él, porque si termina a lo mejor como, digamos, como actriz en la obra, o con Jesús, el niño de la obra, o sea, podríamos decir como de, ah, mira, o sea, es que ese es como señal de libertad, o sea, porque Camino se enfrentó como a todos los obstáculos, pero también podríamos decir, pues es que a lo mejor ese era el plan, ese era, o sea, como ya el destino, o sea, que terminara con ese niño y que terminara en esa obra con ese papel, o sea, entonces ahí podría haber también, o sea, como un juego interesante, o sea, de choques filosóficos e ideológicos, pero no lo hay. O sea, entonces, bueno. Digo, o sea, puedes como platicarlo, o sea, pero como tal la película se aleja, o sea, también de esa posibilidad. Incluso, o sea, también, eh, no sé por qué, bueno, que o sea, es como el adoctrinamiento, o sea, como una internalización de del estado de control, o sea, como ejercido sobre uno mismo, ¿no? O sea, de esas normatividades y esas limitaciones y bla, bla, bla. Pero bueno, también, por ejemplo, o sea, tiene la película, o sea, utiliza esta rata o este ratón que ya no me acordaba, o sea, de su existencia. La película eventualmente lo rechaza, lo cual es un poco una lástima, o sea, sí regresa un poquito al final. Am, pero, o sea, es utiliza una rata como símbolo de libertad, lo cual es un poco curioso. O sea, siento que las ratas normalmente no tienen esa connotación en muchas películas que vea, pero es interesante. Am, También hay como muchas aves volando, o sea, a lo largo de la película que pueden tener, o sea, este significado, pero la rata especialmente creo que tiene como otro peso simbólico porque la rata es encerrada en una cárcel, en una cárcel para ratas, en una jaula que pone, o sea, la mamá constantemente, o sea, como trampa. Y, o sea, aparece la ratita, o sea, y la mamá incluso, o sea, la ve y le acerca así como de, a ver, o sea, mira, aquí hay queso adentro de la jaula, o sea, para que entres y quedes atrapada, ¿no? O sea, y vemos que funciona la trampa, o sea, bueno, vemos, o sea, que la rata ha sido atrapada en algún momento de la película y, y abre, o sea, también hay otro punto interesante, o sea, porque Camino, vemos que de hecho
libera a la rata. Y podemos suponer que esto ha sucedido antes. O que sucederá después, ¿no? O sea, si ya sucedió como en esa escena, en esa secuencia. Así que es también, o sea, divertido, no nada más, o sea, como de ver, o sea, como el paralelismo de, así como la madre intenta encerrar en una jaula simbólica, metafórica, a Camino, o sea, también intenta encerrar en una jaula literal a este otro ser vivo, que, o sea, tiene una libertad, pero que la madre, o sea, está dispuesta e intenta activamente quitarle. No obstante, o sea, Camino la libera porque, y aquí entra como este otro punto, o sea, digo uno, o sea, porque es parte, o sea, como de la construcción del personaje de Camino, ¿no? O sea, es fundamentalmente buena, ¿no? O sea, no en términos filosóficos, o sea, sino en términos guionísticos. Eh, o sea, es noble, es sensible, ¿no? O sea, es empática, o sea, con la rata. Um, y por eso, o sea, la saca de la jaula, ¿no? O sea, o abre la jaula. Pero también, o sea, aquí podríamos discutir, o sea, el hecho de quién tiene como, o sea, quién ejerce, o sea, realmente, o quién practica más valores cristianos. O los valores cristianos más auténticos, las enseñanzas cristianas o las enseñanzas de la Biblia. Porque, o sea, pues la madre puede como arrebatarle la libertad a la rata. No sabemos, o sea, si la vida, digo, nunca le pone veneno, o sea, nunca aparece la rata. Ok. Eh, pero Camino pudiera ser, o sea, como pues, o sea, como una mayor cristiana, o sea, sin tomar como todas las acciones de la mamá, pero también, o sea, de la iglesia, del grupo, o sea, del que forma parte, ¿no? O sea, donde hablan como de las tentaciones, ¿no? Y quién se esfuerza más, o menos, quién cae, o sea, como en las bla, 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 o sea, pero Camino sin formar parte, o sea, como tal de esas discusiones o de esos círculos o de esas actividades, ¿no? O sea, o de no disfrutarlas incluso, ¿no? O sea, como la mamá cuando le dice como de es que quiero hacer otra cosa, o sea, porque pues esto está aburrido. Y la mamá es como de que, ay, no digas eso, ¿no? O sea, vamos a pedir perdón. O sea, aún así, ay, aún así, Camino, o sea, puede ser como un mejor ejemplo, o sea, que es como muy intencional de la película, o sea, de un, eh, o sea, de un posicionamiento moral más alto en relación con la madre o en relación, o sea, con otros personajes. Camino es un personaje creyente, pero, o sea, no lo es, o sea, como el cura o como la mamá, o como la hermana, ¿no? O sea, o como otros personajes incidentales ahí. O secundarios, pero por lo menos en acción, o sea, es como la más cristiana, o sea, de toda la película, ¿no? O sea, porque es la más buena. Um, También, o sea, es por cierto, hay una cuestión con el uso del rojo, hablando también, o sea, como de estos simbolismos en la película. Y que ya, o sea, digo, es posible, o sea, remitir al diablo, pero o sea, por un lado se podemos decir como, bueno, es que es la emoción, ¿no? O sea, de Camino cuando está, por ejemplo, en el teatro, ¿no? Para ver a su amiga. eh, o las flores, ¿no? O sea, que aparecen además estas flores animadas. En paisaje rocoso, ¿no? O sea, o bajo sus pies, y en otros escenarios que es como la emoción, o sea, que siente, ¿no? O sea, la anticipación, o sea, de ver a alguien o de realizar, o sea, una actividad. Am, Podremos decir, o sea, el amor también como, no nada más, o sea, como, como connotación, o sea, derivada de la sociedad que la produce, española, occidental, o sea, terrestre. O terrícola. Am, También, o sea, porque es incluso, o sea, como el elemento que sale, o sea, hacia el final, al final, o sea, de la película, cuando ella
trae su vestido rojo y tenis rojos y está bailando, o sea, con el niño que le gusta, ¿no? O sea, finalmente en este imaginario, o será real, um, al final de la película. Entonces, o sea, hay como también eso, ¿no? O sea, como ciertos elementos que la pueden asociar, si no al amor, o sea, como por lo menos eso, ¿no? O sea, a esta atracción que siente, o sea, por este otro niño. Um, pero también diría ahí, o sea, curiosamente, a la lujuria. Porque la película incluso tiene esta frase parafraseada, en donde están, o sea, bailando los niños, o sea, porque están practicando, ¿no? O sea, todavía falta para la obra, pero es parte de las clases, y el maestro le dice, o sea, como a la mamá de camino, algo como, o sea, mire como este cachondeo a flor de piel, o una cosa por el estilo, ¿no? Esta calentura a los 12 años, o algo así, o sea, entonces... corresponde, o sea, no como un aspecto negativo, o sea, corresponde también, o sea, a una etapa de crecimiento, o sea, que también, o sea, podemos asociar al dramatismo o a la tragedia de la obra, en tanto que Camino, o sea, es una niña como, o sea, otros en la película, es una infancia, o sea, que pasa a la adolescencia o que está por entrar a la adolescencia y que podemos ver como este umbral de nuevas posibilidades que antes no existían, de intereses que antes no existían, de actividades que antes no existían y que, o sea, pueden continuar, ¿no? O sea, a lo largo de la vida en otras que no veremos, ¿no? O sea, o que no muestra la película, o sea, pero es como este momento, o sea, como crucial de transición que ya no puede concretarse, ¿no? O sea, o no va a realizarse porque Camino tiene esta enfermedad que terminará matándola. Entonces, todo, o sea, todas esas posibilidades se cancelan, ¿no? O se ven sumamente mermadas y ya no tiene, o sea, como la preadolescencia que tienen, o sea, como sus compañeras y compañeros, y ya no tiene la adolescencia que tendrán ni la adultez que tendrán, o sea, como pues sus compañeros y compañeras y compañeros, o que podrían tener, ¿no? Así que es también, o sea, curioso. O sea, hay, por ejemplo, o sea, la cuestión, o sea, de cuando tiene hay varias secuencias de sueño que creo que no son como particularmente buenas. Por un lado, no disfruto tanto, o sea, la obviedad de decir, o sea, como pasamos de, de la de la diégesis, o sea, como real del mundo, o sea, que todos los personajes habitan, y luego a la mente de Camino, ¿no? O sea, en su imaginación o en sus ensoñaciones. Y siento que, o sea, digo, de repente se borra o se diluye, o sea, como un poquito a lo mejor, o sea, esa línea, pero muy inmediatamente después se confirma, o sea, si es una o es la otra. Y lo cual me parece como poco divertido. Es una opción también, o sea, pero digo, creo que tampoco no es, o sea, como un recurso equivocado. Hay películas que me parecen, o sea, también como más interesantes en ese aspecto. Pero aquí también, o sea, creo que sirve para no tener, o sea, como a una niña en cama en cada escena en donde la vemos, o sea, porque podemos ver cómo sale de la sala de hospital, cómo sale por la ventana, o sea, o cómo corre, o cómo baila, o cómo, o sea, hace otras cosas que en su estado de salud, o sea, pues el personaje no puede, ¿no? O sea, pero es lo que le gustaría o es como se siente. Entonces, o sea, no hay como mayor problema, supongo, en eso. Pero en una de estas secuencias, de hecho, aparecen, o sea, también está como en un teatro con flores rojas y butacas rojas, ¿no? O sea, que siento que es también, o sea, una forma de utilizar ahí la puesta en escena para, para hacer denotativo, ¿no? O sea, este elemento de que creo que pudieran ser, o sea, como las, digo, emoción es como que emoción, ¿no? O sea, entonces, pero del amor y de la lujuria, que siento como un poco raro, o sea, decir como lujuria porque son niños, pero es como de, pues es que sí, o sea, es una época también, o sea, de despertar sexual, distinto, ¿no? O sea, al de,
al que puede haber, o sea, como más adelante, pero también, o sea, es una época de replanteamiento, o sea, en donde si bien, o sea, podían gustarte niños o niñas, ¿no? O sea, antes como de ese punto, o sea, de tu vida, o sea, también hay como de, bueno, pero ahora hay, ¿no? O sea, de nuevo, otras posibilidades, ¿no? O sea, o sea, cosas como los bailes, cosas como un primer beso, cosas como, o sea, que pueden estar, o sea, como en tal o cual, pero bueno, o sea, supongo que también asociado a esta, no lo quiero asociar como a la teoría psicosexual de Freud, porque hay como muchas cosas de Freud que ya no se mantienen actualmente, otras que sí, otras que creo que no deberían, pero bueno, igual, o sea, como estas etapas, o sea, de desarrollo de despertares sexuales, ¿no? O sea, incluso el reconocimiento de decir, o sea, como cuál es mi sexo, o sea, o qué otro sexo hay, este, cuál es el mío, cuál no lo es, o sea, y que además, o sea, en la contemporaneidad, o sea, se han problematizado y replanteado también. Pero eso es, o sea, digo, creo que forma parte también de una discusión que no corresponde como tal a esta película, es posible, pero, pero creo que no se adentra en eso. Y creo que no, o sea, digo, en este caso siento que hay como otros elementos que eran, no lo sé, o sea, igual la película va por otro lado. Y este análisis también debería. Um, Aún así, este. Tiene un par, o sea, de. Bueno, ok. Rápidamente también en un nivel superficial. Bueno, más o menos. Me gusta mucho. Me gustaron las escenas médicas. Un poco sorprendentemente de esta película. Por un lado, el maquillaje, que creo que no es, o sea, como tal vez tan excesivo. Pero creo, o sea, sí me gusta, por ejemplo, o sea, cómo camino, o sea, va pasando, ¿no? O sea, de lo más saludable que la vemos a lo menos saludable. O sea, cosas como las ojeras, sin ser, o sea, tampoco como muy obvio, o sea, que es como de que se ve que está maquillada. Su calvicie. em, y sobre todo, o sea, las escenas, o sea, donde le están interviniendo quirúrgicamente, ¿no? O sea, entonces, cómo ves la sangre, cómo ves la piel, o sea, desdoblada o abierta, cómo ves cómo le introducen, ¿no? O sea, una cosa que no tengo idea que sea, en la garganta, ¿no? O sea, y eso, o sea, le da también como cierta, como brutalidad, creo, o sea, a la imagen, en donde, creo que también, o sea, digo, la película, o sea, quiere ser, o sea, también eso, ¿no? O sea, como muy dolorosa, de mira, o sea, todo lo que está pasando, o sea, como la niña. Y creo que de hecho esta es una, o sea, como de las partes en donde estoy como más de acuerdo. Creo que se introducen, o sea, mucho también en esas escenas, muchísimo, o sea, el violín más pequeño del mundo, pero por lo menos en un nivel de efectos especiales, o sea, me gustó que tuviera, o sea, como ese realismo, ¿no? O sea, de, pues mira, o sea, esta niña, no hay, o sea, tampoco como una exageración, creo, de mira toda la sangre, ¿no? O sea, o los chorros o lo que sea, ni son muchas escenas de este tipo. Pero, o sea, las que hay, incluso desde la primera, o sea, que es también como la de las más agresivas, la más sutil, o sea, cuando la inyectan y, o sea, en la espalda y a ella le duele, ¿no? O sea, y es como de no manches, o sea, una inyección, o sea, y el tamaño de la aguja, o sea, y en esta parte, ¿no? O sea, del cuerpo, que para ser honesto, o sea, no sé qué tan sensible sea, pero bueno, o sea, le creo el dolor de la niña que muestra. Um, y luego como va escalando, o sea, cosas que se ven pues más, cada vez más drásticas. Um, También especialmente creo en esas secuencias, que es algo que realmente creo que no destaco, o sea, mucho más allá de ellas. Eh, pero por lo menos, o sea, me gusta que en esas secuencias médicas aprecio, o sea, aprecié bastante, o sea, como el diseño sonoro y cómo se enfatizaban, o sea, como los clics y clanks, ¿no? O sea, de los instrumentos, los metales, ¿no? O sea, al chocar. Y también, o sea, luego los cracks, o sea, así de cuando metían algo, como los huesos, o no sé, o sea, entonces, que le daban también, o sea, pues otra, eh, no, o sea, que no necesariamente era verosímil, puede ser, pero incluso si dices, o sea, como en una operación como esta, o sea, no suena de esta manera,
ayudaban también, o sea, como a dar relevancia, o sea, pues digamos, o sea, a la agresividad, digo, si bien, o sea, había como una necesidad de estos procedimientos y un beneficio potencial de estos procedimientos, o sea, también, pues lo violentos, o sea, que pueden ser, especialmente para una niña, ¿no? O sea, de 11 años, o sea, que está como viviendo todo esto y que si en el procedimiento está, anestesiada, si no se da cuenta, si no es consciente, o sea, nosotros podemos ver, o sea, como la crudeza, ¿no? O sea, o sea, se asocia a la crudeza de las imágenes, ¿no? O sea, la crudeza sonora. O o la hipérbole sonora, ¿no? O sea, por ponerlo, o sea, como de, por ponerle un nombre. Entonces, aparte de eso, creo que no hay como demasiado, o sea, no me parece como tan interesante el uso del sonido, pero, o sea, ahí es como, pues también, o sea, chido que lo tuvieran. Y hay un par de frases que de hecho sí me gustaron, o sea, esta película, o sea, tal vez las olvide, o sea, como lo hice ya hace bastante tiempo, pero una de hecho tiene un ralentí, que es el único que vi en la película. Lo cual es curioso, o sea, también cuando hay como... O sea, obviamente también hemos visto, o sea, los directores que lo usan mucho, las películas que lo usan mucho. Pero también es como curioso cuando se usa una vez y al parecer nunca más, ¿no? O sea, digo, a menos que me lo haya perdido, que no es imposible. Pero me llamó la atención, o sea, el que cuando decían, si amamos a alguien y no se lo decimos, ¿de qué sirve ese amor? Que tenía que ver, o sea, con esta escena de desilusión. Y otra que también, o sea, dije como, esa igual me gustó un poquito, era emprender aventuras es robarle tiempo a la muerte. Lo cual es como morir será una gran aventura. Pero está padre, o sea, porque justamente, o sea, también hace pensar o remite, o sea, esta idea de, o sea, Camino quiere vivir, o sea, como las aventuras que pueda, ¿no? O sea, las aventuras que le quedan, las aventuras que estaban a su alcance, ¿no? O sea, y que algunas de ellas, o sea, fueron casi arrebatadas, ¿no? O sea, o que fueron descartadas, o sea, pues por el cáncer que tenía tan agresivo. Y también es curioso que esta película, o sea, tiene esta crítica que pudiera verse, o sea, como a la religión, como cualquier religión, ¿no? O sea, imagínate, o sea, llevarla como a estos extremos o hasta a este punto, pero específicamente, o sea, del cristianismo, porque no hay, o sea, ninguna otra religión presente en la película, lo cual no es necesariamente malo. Digamos que la película, ¿no? O sea, también puede ser como de una discusión sobre el cristianismo. Y me parece, o sea, también una visión bastante negativa, o sea, o consistentemente negativa, uh, en donde vemos que, por ejemplo, el cristianismo separa o el cristianismo divide, que, o sea, la hija pudo haber tenido una vida con este hombre, que era su novio y que ella esperaba que le escribiera, y hasta donde muestra la película o deja ver la película, es posible, o sea, como intuir que la madre ocultó esas cartas. O que el padre incluso, o sea, por su falta de fe, en comparación, o sea, con el resto de su familia, es rechazado por la hija, por la hija más grande.
Y que Camino le dice, o sea, como, ¿por qué mi hermana no te quiere? Una cosa así. Y el padre dice como, claro que tu hermana me quiere. Pero vemos, por ejemplo, el abrazo y la hija está como tratando de separarse. Cuando el padre le dice, te acompaño, o déjame darte algo, traje algo para ti, que eran las cartas, es como de ya luego me lo das, ¿no? Y tengo que irme ahorita. Entonces, existe como esta asociación constante, ¿no? O sea, es por la religión, o sea, no por otra razón, o no por otra razón mayor, o sea, más grande o más presente, o sea, que existen como estas distancias entre personajes. También vemos que entristece el cristianismo, en donde Camino, o sea, también, por ejemplo, en el momento es como de, o sea, ¿por qué todo lo que pido para los demás sí se cumple y lo que pido para mí no? O sea, ¿por qué no me quiere a mí, no? O sea, porque, o sea, que ni siquiera le pido que, que me cure o que me regrese, o sea, la movilidad, que me devuelva mi cabello, que es mío. O sea, es como de, no le pido, nada más le pido, o sea, como esta cosa y no la cumple, ¿no? O sea, entonces, y el personaje se entristece, ¿no? O sea, también como en otras ocasiones. Este, o sea, el cristianismo también, o sea, como algo que lastima a Camino, o lastima, o sea, a sus personajes, en tanto que les arrebata también, por ejemplo, la posibilidad de elegir, ¿no? O sea, de decir, a ver, te doy como todos los elementos, te proporciono todos los elementos, lo cual también es como, de nuevo, parte de la discusión, o sea, de libre albedrío y determinismo o control, libertad, etcétera, en donde es como, bueno, si tienes todas las cartas, digamos, o sea, sobre la mesa, aunque sea lo peor o lo más dañino para ti, o sea, estás en la libertad de elegirlo. Y en este caso, o sea, también a los personajes se les ocultó información, de modo que sus decisiones, o sea, pues fueron como manipuladas, o sea, fueron tomadas por ellos porque no tenían, o sea, como todos esos elementos para, tomar una decisión, o sea, como realmente consciente. Um, Incluso si era la peor decisión, ¿no? Que pudieron haber tomado. Pero por lo menos habría sido, o sea, como eso, ¿no? O sea, o sea, pudo haberlos lastimado, pero pues de una forma distinta, ¿no? O sea, um, también es, o sea, es como un lastima, bueno, y incluso sea la asociación, o sea, el cristianismo asociado a la hipocresía, por ejemplo, cuando el padre que no puede quedarse, ¿no? O sea, un día más porque tiene que viajar por su trabajo, o sea, es como de, pero dele por favor, o sea, como esto a mi hija, ¿no? Y quería dárselas, o sea, personalmente. Y, o sea, la persona encargada, ahí también, o sea, la hija puede verlo y no lo hace, decide no hacerlo. Ni siquiera porque esté trabajando distraído o algo así, es como de espera a que se vaya. Y ya después sigue trabajando. Pero, o sea, reciben las cartas y las ocultan. Y es como de no, o sea, y te voy a regañar. También, por ejemplo, incluso el lastima, o sea, de la hermana que se pone como dientes o algo así, o sea, en sus zapatos y camina, o sea, lastimándose, ¿no? O sea, y ahí, o sea, es también un tipo de lastimarse físico. Y, o sea, este personaje que oculta y es como de, pues, te trajeron esto, era para ti, es tuyo, pero no te lo muestro, porque no quiero, ¿no? O sea, porque yo decido, o sea, como que es bueno y que es malo para ti. Y después, o sea, cuando está a punto de morir su hermana, su hermanita, y le dicen, o sea, como vete, y ella es como de, bueno, termino esto, y le dicen, es que no hay tiempo. Y ella dice, no sé, como sería muy malo, sería muy imprudente, ¿no? O sea, algo así. Si tomo un taxi, ¿no? O sea, porque pues, sería más rápido. Y esta persona, o sea, que la privó, o sea, como de este conocimiento, de esta experiencia, de este regalo, o sea, él le dice como, ¿quién soy yo para decidir, no? O sea, como, qué es bueno, qué es malo para ti, ¿no? O sea, y es como de,
o sea, pues una hipócrita, ¿no? O sea, esa es la quien eres. Eh, ese es quien eres. Lo cual, o sea, digo, es como completamente, o sea, intencional de la película, ¿no? O sea, esa es la idea también, que tengas esta lectura, que tengas como ese repudio, o sea, por este personaje. Pero es curioso también, o sea, porque siento que no hay tampoco, o sea, creo que hubiera sido tal vez más interesante, no sé si una crítica, o sea, más cruda, tal vez, o sea, de que mira cuántas cosas más, o sea, le quitan o la dañan, pero, o sea, también siento que hay una falta de balance, o sea, en decir como, pues mira, es que están todas estas cosas negativas, incluso cuando hablan, o sea, del personaje de la hermana, así como de que, ay, es que tu papá, o sea, dudó, no quiso aceptar o lo que sea, cuando tu hermana se entregó, cuando la hija, ¿no? Se entregó a Dios, eh, y eso es lo que la hace más feliz. Y la vemos sonreír, o sea, como varias veces, o sea, durante la película, pero también, o sea, creo que la película, o sea, intenta articular, o sea, o hay por todos estos elementos, o sea, me parece, o sea, que la película, o sea, trata de decir que esta es como una felicidad falsa, ¿no? O sea, que no es una felicidad genuina, que hay mucho, o sea, de lo que se está perdiendo, o mucho que le han arrebatado, que no es realmente feliz, que pide música y es como de, ay, o sea, pues eso es como tirarte el regalo de Dios por la ventana y no sé qué, o sea, entonces... Eh, y donde ni siquiera se le permite, ¿no? O sea, estar triste o enojada o inconforme, ¿no? O sea, porque tienes que agradecer todo. O sea, así que, o sea, siento que no hay, o sea, tampoco como esta perspectiva en donde el cristianismo en particular o la religión en general puede ser algo bueno o puede traer, o sea, como beneficios o cosas positivas. Todo lo que trae es negativo. Y, y eso, o sea, siento que también, no nada más, o sea, le resta como complejidad a la película, también, o sea, pues la hace como pues muy, o sea, como dogmática, pero en el sentido contrario. Y, o sea, pues sería como más interesante, o sea, una discusión de, bueno, o sea, pues puede ser bueno, puede ser malo, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que preferirías tú? O sea, siento que la película es como muy clara, decir, o sea, esto es lo mejor y esto no. Am, Aunque, o sea, bueno, tal vez, o sea, ahorita en un momento más, pero también el uso de la luz, por cierto, nada más, o sea, hay un momento que me parece destacar, o sea, bueno, tal vez dos, hacia la muerte de Camino, cuando sale el sol y la ilumina, es como de, o sea, digo, por un lado tiene como, es tal vez, o sea, ahí como divertido un poco la asociación que hace como toda la interpretación, o sea, que dan o que parecen tener, o sea, todos los presentes en la muerte de esta niña, que es como de mira, ¿no? O sea, el sol salió, es la iluminación divina que cae sobre esta niña. Que, o sea, es o sea, como, no manches, ¿no? O sea, que muchas veces, o sea, mencionan algo así en la película, que tiene, o sea, como una fe impresionante o sin precedentes, aunque no se dé cuenta y no sé qué, ¿no? O sea, todo como por un malentendido de un niño que se llama Jesús. Que es un poquito chistoso, o sea, pero es como de, imagínense, o sea, si se hubiera llamado Luzbel el niño, o sea, es como de, y te veas toda la misma película, pero con ese nombre. Este, bueno, no podría ser la misma película, pero el caso es que, bueno, o sea, cómo puede tener, o sea, esta parte como de luz divina, pero también, o sea, de luz, o sea, no con su relación religiosa, sino con la felicidad o el estado de plenitud que alcanza Camino. Que incluso el final, o sea, pudiera interpretarse como, es que esto es el cielo. Aquí tiene, o sea, la experiencia que no pudo tener en vida, o sea, aquí es reunida, ¿no? O sea, como espiritualmente, con Jesús, el real.
y con su padre, porque se murió. Entonces, o sea, aquí tiene como, o sea, es el cielo, ¿no? O sea, ya, obviamente es el cielo, y todo el fondo blanco es el cielo, ¿no? Este, pero creo que también, o sea, y creo que esa es como la intención de la película, en donde no es, o sea, como pues una, eh, o sea, no pretende ser, o sea, como pues una, como demostración de lo real, o sea, de esta religión, en oposición a otras o solamente, o sea, como de esta religión, que es la única que mencionamos aquí. O sea, creo que es más, o sea, como de, bueno, o sea, Camino tuvo una vida, o sea, muy sufrida, o sea, sobre todo al final, muy dolorosa. Este, pero, o sea, al final se siente feliz, o sea, como al final tuvo, o sea, como después de todo ese dolor y ese sufrimiento y esa angustia, esa frustración, o sea, tuvo, o sea, un ratito de felicidad, que no es ajena tampoco a una interpretación médica, creo, en donde pudieran ser pues alucinaciones, o sea, ya por falta de oxígeno, o sea, o de circulación de la sangre, o de, no sé, no, o sea, otras cosas. Este, en donde pues ya su cuerpo está dejando de funcionar, ¿no? Entonces, eh, creo que es más, o sea, como la cuestión de la felicidad, o sea, la emocionalidad del personaje, algo separada, o sea, de la idea que todos trataban, o sea, también como de implantar sobre ella. Y que en cambio, o sea, ella como, digamos que entre la religión que tratan como de decir, tú tienes que amar esto, tienes que agradecer esto, tiene que gustarte esto, o sea, digamos que ella elige las cosas que la hacen sentir bien, ¿no? O sea, elige el amor, elige el niño que le gusta, elige la obra de teatro que piensan que se refiere a otra obra, ¿no? O sea, porque esas son las cosas que a ella la llenan, le dan felicidad, y aunque está, o sea, atrapada en la cama de hospital, digamos que su mente y sus emociones, o sea, no se distancian de todo eso que tratan de quitarle, ¿no? O sea, durante toda la película. Y hay un momento, o sea, en donde el cura, el padre sacerdote, o sea, de este hospital, del segundo hospital, o sea, donde la tratan, le hablan, ¿no? O sea, a la madre especialmente, o sea, de Camino como un regalo, o sea, de Dios, o sea, que o sea, o de lo afortunada, o sea, que es, porque Dios le eligió a ella y a su esposo, y, o sea, también como de mira, o sea, es que hay, o sea, todo lo que uno, o sea, como de todo lo que podríamos hacer, o sea, todo lo que podría ser Camino, ¿no? O sea, una inspiración para tantos otros, ¿no? O sea, para muchos niños, o sea, imagínate, y si hacemos esta obra, ¿no? O sea, que no es una obra de teatro, eh, o sea, piénsalo, o sea, y también piensa que hay mucho, o sea, que se está jugando aquí el diablo, ¿no? O sea, entonces tienes, o sea, aquí esta disyuntiva, o sea, entre cielo, infierno, Dios, diablo, en donde la escena es iluminada, o sea, de esta forma que nunca antes me parece, o sea, se utilizó después tampoco, y, y siento que pudo haber utilizado, o sea, pudo haberse utilizado este recurso, o sea, de forma más interesante, ya sea a partir, o sea, como de la construcción de este mismo personaje, en donde tuviera que decidir, o sea, como a lo mejor más entre el bienestar de su hija o su religión, y decir, o sea, bueno, cuando eliges uno, cuando otro, este, si pueden, o sea, como ser el mismo, ¿no? O sea, o pueden complementarse, o siempre están disociados. Am, o pudo haber sido también, o sea, utilizado para Camino, ¿no? O sea, en esta cuestión de, bueno, o sea, que es como lo que aceptas que rechazas cuando te quedas, ¿no? O sea, con el libro de Benedetta, creo, que te dice, o sea, tu mamá que es el que debes elegir, y cuando eliges, o sea, a Mr. Meebles, ¿no? O sea, que siento que es, o sea, al final Camino elige a Mr. Meebles, porque es como lo que ella realmente quería, en términos también, o sea, de identidad, esencia. Um, que Camino, o sea, no es un personaje, o sea, que esté planteado, o sea, de esa manera. Uh,
Y creo que no hay, o sea, como mayor problema en ese sentido. Pero sí que utiliza, o sea, la película esta cuestión de un fondo iluminado y ella, junto a este sacerdote, a contraluz, sus siluetas a oscuras. ¿Qué es lo que vas a decidir? ¿Dónde estás? O sea, entras de lleno, o sea, como a las sombras o te quedas en la luz, o sea, ¿cuál es la sombra? ¿Cuál es la luz? ¿No? O sea, ¿qué es lo que te está diciendo el sacerdote? ¿Qué sombra? ¿Qué es luz? O sea, pero ¿qué es lo que vas a elegir? O sea, ¿o qué es lo que a lo mejor, o sea, podría desafiar, o sea, la lógica del padre, o sea, qué es sombra y qué es luz, ¿no? Pero siento que el personaje, o sea, tampoco, o sea, un poco como que no se merece, o sea, esta decisión creativa. Entonces también siento que es una decisión que carece, o sea, de fuerza. Pero bueno, por lo menos se aprecia, o sea, como su uso, un poquito. También mucho la presencia de Cenicienta, ya la había olvidado. O sea, como que sí sé que está ahí, o sea, pero es como de, medio me valía. Que es la obra de teatro que quieren representar. Y que un poco, supongo, o sea, es un poco curioso que una otra película que no es Cenicienta, o sea, esté hablando de Cenicienta, o sea, como punto de referencia. Bueno, no películas, en este caso, película, la otra era obra de teatro. Pero que creo que tiene, o sea, como este paralelismo, o sea, el mismo que en el otro caso, creo, o sea, que es como un personaje femenino, además, o sea, en ambos casos, eh, que tienen una vida muy sufrida, muy injusta, en donde además, o sea, en el caso de Camino, en relación, o sea, con Cenicienta, tienen ambas una figura materna que es controladora, que es injusta, que le arrebata cosas y que quiere, o sea, felicidad, quiere una vida mejor, que se esfuerza también, o sea, trabaja muy duro y se le niega, o sea, como trabajo muy duro en el sentido, o sea, también, o sea, de Camino, cumple con sus clases, que quiere la mamá, o sea, cumple con, con aprenderse, o sea, como las cosas que le pide, cumple con leer el libro, o sea, que la mamá quería para ella, cumple, o sea, con una serie de cosas. Es feliz además, o sea, como niña, ¿no? O sea, no se queja, no está criticando, o sea, como el estilo de vida, o sea, que su madre, o sea, quiere para ella. Y sin embargo, ¿no? O sea, suceden como una desgracia tras otra, tras otra, tras otra. Y quiere, o sea, simplemente, o sea, como pues tener, o sea, una vida feliz, ¿no? O sea, una existencia placentera. Y hay, o sea, como pues este momento, o sea, incluso también, o sea, el Camino muchas veces sale con este vestido rosa, ¿no? O sea, que se asemeja, o sea, y lo asemejan en la película, o sea, a través como de la referencia visual y sonora de la película de Disney, la adaptación animada. Am, pero, o sea, mientras el personaje, o sea, de Cenicienta lo alcanza, el personaje de Camino lo alcanza. Porque, incluso ella dice, ¿no? O sea, como pues, cuéntame la historia, pero sáltate la parte triste, porque esa ya me la sé, ¿no? O sea, y habla, o sea, como de, pues, ¿por qué es triste, no? O sea, como de que, pues, yo creo que es muy feliz y no sé, o sea, como que en relación a ella y nunca me había sentido tan feliz en la vida, ¿no? O sea, porque tiene, o sea, como esta imagen en donde ya alcanzó ese estado de felicidad. O sea, no religioso, o sea, pero que pudiera ser incluso más divino, o sea, que ya ahí te entramos también, o sea, como en toda una, en, en una discusión metalingüística. Um, pero, o sea, que es o sea, que finalmente, o sea, como que pues puede leerse también, o sea, que la historia de Camino no es una historia triste, ¿no? O sea, o por lo menos la película está intentando, o sea, como mostrar una, o sea, como un final feliz, ¿no? Para Camino. Eh, el resto de los personajes siento que ninguno es, o sea, como especialmente complejo. La mayoría son, creo que, bastante planos. No sé si estoy, o sea, como tan... Bueno, supongo que sí me hubiera gustado, o sea, como más complejidad, tal vez habría ayudado a que me gustara más la película. Como en esta... que cumpliera, supongo, o sea, como esa serie de consejos
que son recurrentes, o sea, para cierto tipo de películas. Creo que en este caso se hubiera existido tal vez ese beneficio. No necesariamente, pero bueno. Porque estoy pensando también, o sea, en otros ejemplos que eventualmente, quizás, pero, o sea, Jesús, o sea, no es como más que el niño que le gusta. O sea, no sabemos como demasiado de él, tal vez, o sea, esta cuestión de que le gusta Camino, no necesariamente igual, o sea, una sensibilidad genuina, porque podemos decir, pues es que es la niña que le gusta, o sea, entonces como, pues, por eso está haciendo esto, para beneficio propio. Pero eso ya también, o sea, tiene que ver, o sea, que, bueno, o sea, cómo podemos interpretar, o sea, como cualquier acción altruista, ¿no? O sea, o caritativa, ¿no? O sea, si te vas a sentir bien tú al hacerlo, es como de, pues realmente es, qué tan caritativo es eso, ¿no? O sea, o qué tan altruista. Pero bueno, o sea, también hace esta escena como de que, ay, está metida en el videojuego, ¿no? O sea, pero mencionan a Camino y ¡oh! Voltea porque a ella sí le importa, ¿no? Más que un videojuego. Este, pero bueno, o sea, no hay como tampoco es eso demasiada como personalidad o qué hace o qué quiere hacer, o sea, quiere como escribirle esta carta, quiere visitar a Camino, o sea, pero también, o sea, como que siento que no existe mucho más allá, o sea, de ser como el niño que le gusta y como la figura del príncipe azul, o sea, para Camino. Am, entonces como que pues es todo bueno, o sea, de una forma también como pues medio simplona. El personaje de la bully, de hecho, o sea, es tal vez, o sea, un poco más interesante. Me gusta además, o sea, también la amiga, por ejemplo, también, o sea, y que, por ejemplo, los niños utilicen groserías, señas obscenas, o sea, y malas palabras, ¿no? O sea, porque siento que hace que los niños sean más genuinos. Am, y como sea la niña bully, ¿no? O sea, que pues está, digamos, o podemos presuponer igual, o sea, por otros ejemplos extra fílmicos, ¿no? O sea, o fuera de esta película, donde hay personajes similares, o sea, bueno, como esta niña, y también, o sea, incluso fílmicos de la película, en donde, o sea, la niña, pues, le dan como el papel de Cenicienta. La niña, o sea, es, mencionada, referida, o sea, como con lo bonita que es, o una cosa por eso, ¿no? O sea, es vista, o sea, como una niña bonita. Este, eh, es, digamos, o sea, también, o sea, como la niña popular, la niña, que recibe, ¿no? O sea, atenciones o elogios, o sea, partes, o sea, tienen que ver con lo que muestra la película, otros que podemos, o sea, asociar por otras cintas o personajes similares en otras cintas, pero cuando se ríen en la obra de teatro, a costa de ella, entonces, o sea, como que cuando se ríen por cosas que ella dice está bien, pero cuando siente que se ríen ya de ella, o sea, por algo que alguien más hace, que le da una cachetada, lo cual está padre también, ahí se desquita la amiga. Am, entonces se enoja y, y llora. Y también, o sea, insulta ahí al príncipe azul, pero vemos, o sea, que pues le duele, ¿no? O sea, que se hayan burlado de ella, porque además, o sea, pues hasta donde sabemos, no es algo que suceda seguido, tal vez es una experiencia que jamás, o sea, había sucedido antes, ¿no? O sea, ni ninguna lo suficientemente similar. Am, pero también vemos, o sea, que en el funeral de Camino, ella es el personaje que más llora de los estudiantes, ni siquiera la amiga llora. O sea, no significa que no le haya dolido, pero, o sea, la cámara se enfoca en este medium close-up de ella, o sea, que le duele. O sea, entonces también siento que la película trata de reivindicarla como un personaje sensible. Y como que no es toda mala, a pesar de que es bastante mala, o sea, como en la mayor parte de la película. Y es discutible, o sea, si logra como recuperarse, o sea, ya en el momento en el que vemos otro matiz. Otra versión de ella. Tal vez un poco más interesante o funciona un poco mejor con la madre de Camino. El padre también, o sea, es como el equivalente al niño, pero en papá. O sea, en donde el papá pues es como todo bueno y no tiene nada malo. Pero eh, la mamá, o sea, ahí pudiera ser como más interesante porque vemos el tipo de cosas, de limitaciones, de
todo lo que le hace a Camino o hace que Camino haga. Y en algún momento, o sea, de la película, ella llora abrazada con su esposo y le dice algo como de, yo también, o sea, porque el papá dice como de, tengo que ir por el vestido que quería ella, ¿no? O sea, y ninguno creo que esté esperando, o sea, que Camino lo vaya a usar o vaya a presumirlo, ¿no? O sea, con sus amigos o mostrarlo con sus amigos en una fiesta, o sea, no hay eso, pero es como de, ella quería esto y quiero dárselo. Y me gusta, o sea, cómo lloran ahí, o sea, los papás, cómo se abrazan. Y la mamá dice, o sea, yo también, o sea, como de, sí, ve, o sea, como de ese vestido además que ella era como de, no, ese vestido no, yo le voy a hacer uno, ¿no? Pero en ese momento es como, ve por él, o sea, porque es el vestido que quería, a ver si todavía está. Yo también estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Y eso siento que no está tan bien utilizado en la película, pero, o sea, es un replanteamiento posible del personaje y todo lo que hemos visto del personaje. A diferencia de la bully, o sea, que la vemos como grosera, pero después que llora, o sea, por Camino, o que llora, o sea, pues porque la hicieron llorar, porque se rieron de ella. Um, Siento que podemos ver, o sea, todas estas acciones de la madre respecto a Camino y respecto a su otra hija. O sea, que podríamos decir como de, ay, mira, qué mala es la mamá. Y decir, es que todas las veces que fue mala, ¿no? O que fue dañina, lo hizo, o sea, porque era lo que ella consideró que era mejor, genuinamente. Porque ama a sus hijas, genuinamente. Y eso no significa que no tome muchas decisiones o todas las decisiones que más lastimen a sus hijas, ¿no? O sea, y a su esposo también. Eh, entonces, lo cual siento que, o sea, ojalá la película hubiera sido mejor como en trabajar esa idea, porque pues es muy, muy interesante y vale mucho, o sea, como explorarla. Digo, hay otras películas, pero aún así, esta siento que no pasa mucho más allá. También, por cierto, o sea, hay como una elevación moral, creo, o sea, del papá, tal vez como por debajo de Camino, en donde, curiosamente, o sea, el papá tiene esta asociación con el cine, porque graba a Camino o filma a Camino, porque tiene que ir además a revelar el rollo y o la cinta. E incluso en algún momento, o sea, el cura dice como de, o sea, estoy enterado que está haciendo un video para Camino, o un video de Camino, y le dice, no es un video, es una película. Entonces es curioso, o sea, digo, por un lado tienes como, además, o sea, porque son las imágenes finales de la película, o sea, el cine como medio de preservación de la existencia de las cosas y de las personas, lo que ha dejado de ser, el tiempo que fue y ya no es, preservado en el cine. Accesible, aunque distante, pero más o menos cercano, a través del cine. La recuperación del tiempo vivido y del tiempo, o sea, incluso del tiempo perdido, del tiempo tal vez no vivido, ¿no? O sea, digo, en el caso si pensáramos también, o sea, como en los compañeritos, o sea, que no la vieron, ¿no? En el hospital o bailar en su casa o lo que sea. Entonces, una discusión, o sea, de relativa inmortalidad, o sea, que alcanza Camino a través del cine. No nada más en la estructura dramática, sino como literalmente, ¿no? O sea, como pues por su imagen, ¿no? O sea, cinematográfica, dentro de la diégesis de la película. Pues bueno, eso me llamó la atención.
Y bueno, o sea, no sé, a pesar, o sea, de lo mediocre, de lo mediocre que creo que es esta película, debe ser difícil tener un familiar en el hospital en esas condiciones o similares. Qué mal que no fue una mejor película.